Bienvenidos, apreciados estudiantes y maestros de las diferentes instituciones educativas del departamento. En la clase de hoy continuaremos hablando de lo que ya habíamos hablado en clases anteriores, de polinomios de grado superior. De eso hablaremos en la clase de hoy. En concreto, haremos varios ejercicios de aplicación, pero antes haremos un ejercicio donde utilicemos los teoremas y afirmaciones que podemos aplicar para factorizar polinomios de grado superior o bien encontrar sus raíces que aprendimos en la clase pasada. Empecemos entonces. Vamos a hablar del teorema de los ceros racionales. Vamos a hacer un ejercicio que implique el uso del teorema de los ceros racionales, del cual ya habíamos hecho algunos ejercicios en la clase pasada, y haremos, como ya les había anticipado, algunas aplicaciones de polinomios de grado superior. Recordemos lo que nos dice el teorema de los ceros racionales. El teorema de los ceros racionales afirma que si tengo un polinomio donde todos sus coeficientes son enteros, supongamos también que A sub 0 es distinto de 0, si este polinomio tiene ceros racionales, son de la forma P divisores de A sub 0 sobre Q divisores de A sub n. Entonces, si este polinomio tiene ceros racionales, siempre tiene la forma P divisor de A sub 0 sobre Q divisor de A sub n. Recordémoslo con un ejercicio. En este caso nos dicen que utilicemos los teoremas que aprendimos en las clases pasadas, el teorema de los ceros racionales, el teorema del factor, la división sintética, también, ¿por qué no?, la regla de los signos de Descartes, para factorizar completamente este polinomio de grado 5 en los reales. Primero vamos a ver cuántas posibles raíces reales positivas tiene ese polinomio. Aquí tengo un polinomio, observo que tiene coeficientes reales y cada uno de los términos aparecen ordenados en forma decreciente por grado. Omito aquellos términos que tienen coeficiente 0, en este caso no hay ningún término con coeficiente 0. Contemos cuántas variaciones de signo hay en ese polinomio y el número de variaciones de signo nos indicará cuántas posibles raíces reales positivas tiene ese polinomio. Aquí empiezo con signo más, no varío, primera variación, no varío, segunda variación. Tengo dos variaciones de signo. Como tengo dos variaciones de signo, quiere decir que el polinomio P de X tiene o 2 o bien 0 ceros reales positivos. Entonces tiene o 2 o 0. Miremos cuántos posibles ceros reales negativos tiene ese polinomio evaluando P de menos X. Si evaluamos P de menos X, ya sabemos, hay que sustituir toda ocurrencia de X por menos X, nos da el siguiente polinomio. Ustedes completan el procedimiento. Nos da menos 2x a la 5 más 5x a la 4, aquí ya lo tengo resuelto por ustedes, más 8x a la 3 menos 14x al cuadrado menos 6x más 9. Ustedes lo que deben hacer es cambiar toda ocurrencia de x por menos x. Operan y obtienen este polinomio que aparece acá. Como ustedes ven, solo se cambió de signo en aquellos términos que tienen exponente impar. Es decir, se cambió el signo acá, se cambió el signo acá, se cambió el signo acá. Muy bien. Contemos entonces cuántas variaciones de signo aparecen allí y eso nos indicará cuántos posibles ceros reales negativos tiene el polinomio. Empezamos en menos, primera variación, segunda variación, tercera variación. Tengo entonces 3 variaciones de signo, lo que implica que ese polinomio tiene 3 o un cero real negativo. Es decir,
yo ya sé que ese polinomio fijo tiene un cero real negativo. Y si aparece otro, tiene que aparecer otro más, 3. ¿Sí? Es decir, seguro ese polinomio p de x tiene por lo menos un cero real negativo, o bien 3. Esto es una muy buena pista porque ahorita que apliquemos el teorema de los ceros racionales, voy a empezar analizando las soluciones negativas, porque fijo tengo una solución o un cero negativo, mientras que aquí no sé si tengo ceros positivos o no. A lo mejor sí, si tengo 2, pero a lo mejor no. Entonces empiezo con esta pista de acá, explorando los posibles ceros racionales negativos, aplicando el teorema de los ceros racionales. Recordemos entonces cómo resolvemos o cómo aplicamos el teorema de los ceros racionales. Voy a transcribir acá el polinomio p de x. El polinomio p de x es un polinomio de grado 5 y todos los coeficientes de este son enteros, por lo tanto podría aplicar el teorema de los ceros racionales. El polinomio es 2x a la 5 más 5x a la 4 menos 8x a la 3 menos 14x al cuadrado más 6x más 9. Ya sabemos que el polinomio tiene fijo un cero real negativo. A lo mejor ese cero real es racional también. Para verificar si este polinomio tiene ceros racionales, podemos aplicar el teorema porque todos los coeficientes son enteros y este término independiente es distinto de cero. Hagamos un conjunto que contenga los posibles ceros racionales. Para eso entonces tengo que encontrar cuáles son los números enteros que dividen de forma exacta al 9. Al 9 lo dividen de forma exacta el 1 y el menos 1, el 3 y el menos 3, el 9 y el menos 9. No hay más. Tengo esos 6 casos. Y al 2 lo dividen de forma exacta el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2. Si el polinomio p de x tiene ceros racionales, están en este conjunto S que vamos a construir y tiene la forma p sobre q, cada una de esas opciones que va a aparecer en ese conjunto. No q sobre p, p sobre q. Entonces empecemos. 1 entre 1 da 1. Entonces por aquí tengo dos opciones, más o menos 1. 1 entre 2 da 1 medio. Aquí tengo las otras dos opciones, más o menos 1 medio. 3 entre 1 da 3, más o menos 3. 3 entre 2 da 3 medios. 9 entre 1 da 9. Y me queda 9 medios. En total tengo estas posibles opciones, tengo estas posibles ceros racionales, 2, 4, 6, 8, 10, 12 opciones. Como ven, ya es bastante grande el conjunto de opciones, pero para eso aplicamos la regla de signos de Descartes para decir, hombre, por lo menos ya sé que una de esas soluciones es un número real negativo, a lo mejor ese número real sea racional también y esté dentro de este conjunto. Recuerden que los racionales son un subconjunto de los reales. Listo. Entonces vamos a empezar, aplicando el teorema del residuo, vamos a empezar a explorar cuáles de estas opciones negativas de acá, a lo mejor, me da 0 el residuo. Voy a empezar con p de menos 9. Dado que el ejercicio es bastante extenso, les voy a dejar el procedimiento a ustedes. Yo calculé p de menos 9 por ustedes, es decir, sustituí cada ocurrencia de x en el polinomio por menos 9 y el valor que obtuve fue este, menos 80.640. Sustituí toda ocurrencia de x por menos 9 y obtuve este valor negativo. Por lo tanto, el menos 9 no es un 0. Sigamos explorando. Otro número negativo, digamos p de menos 9 medios. Empecé con los negativos arbitrariamente porque la pista del teorema de los ceros racionales me dice que pruebe con los negativos que fijo hay un cero
real por allí, a lo mejor sea racional. Cuando evalúo P de menos 9 medios, es decir, cuando cambio toda ocurrencia de X por menos 9 medios, obtengo este número racional negativo, menos 4.851 cuartos. Tampoco menos 9 medios es un 0. Menos 9 medios es 4,5. Bien, listo. Voy a evaluar con otro valor negativo de la lista, digamos menos 1 medio. Cuando evalúo P de menos 1 medio, me da 15 cuartos. Tampoco menos 1 medio es un 0. Pero hay algo interesante aquí, y es que no hemos perdido el tiempo del todo, porque fíjense que según el teorema del aislamiento de ceros que vimos en la clase pasada, como hay signos distintos aquí, si evalúo P de menos 4/5 y P de menos 1 medio, observo que hay un cambio de signo. Tienen signos distintos. Es decir, lo que tenemos es que estamos evaluando aquí, digamos que este es el 0, aquí tengo menos 1 medio, que es menos 0,5, y por acá digamos que tengo a menos 9 medios, es decir, menos 4,5. Según el teorema del aislamiento de ceros ocurre lo siguiente: evalúo P de menos 4,5 y me da un número negativo, me da menos 4.851 cuartos. Y si evalúo P de menos 0,5, me da un número positivo. El número que me da es 15 cuartos. Según el teorema del aislamiento de ceros, eso quiere decir que entre menos 4/5 y menos 0,5 hay por lo menos un 0 real. ¿Por qué? Porque como en la gráfica de la función tengo que pasar de acá a acá de alguna forma, no sé cuál, tengo que cruzar el eje X por lo menos una vez. Eso nos lo dice el teorema del aislamiento de ceros que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, tiene sentido que sigamos explorando en valores negativos racionales entre menos 1 medio y menos 9 medios, es decir, entre menos 0,5 y menos 4,5. Fijo ahí, hay por lo menos un 0 real, no sé cuántos, pero fijo, por lo menos hay 1. Entonces lo que voy a hacer yo es que voy a evaluar en un valor que se encuentre entre menos 0,5 y menos 4,5, digamos menos 3, que se encuentra digamos por acá. Muy bien. Si evalúo el polinomio en menos 3, efectivamente ahí sí obtengo 0. Apliqué el teorema del residuo es 0, lo que quiere decir entonces que menos 3 es un 0 del polinomio. Fíjense que sí me sirvió la pista aquí. Como aquí hubo un cambio de signo, hay por lo menos un 0 entre menos 0,5 y menos 4,5. Evalué en menos 3 que se encuentra en ese intervalo y efectivamente P de menos 3 es igual a 0. Indicando esto que menos 3 es un 0. Eso quiere decir que menos 3 es un 0 del polinomio P de X. Y por el teorema del factor, si menos 3 es un 0, X menos menos 3 debe ser un factor de P de X. Eso me lo asegura el teorema del factor. Si menos 3 es un 0, entonces X más 3 es factor del polinomio P de X. Por lo tanto, P de X se puede factorizar así, como X más 3, que es el factor que ustedes recién acabaron de encontrar, por otro factor que desconozco, llamémoslo Q sub 1X. ¿Cómo vamos a encontrar Q sub 1X? A partir de la aplicación de la división sintética sobre el polinomio P de X. Entonces apliquemos división sintética. Si aplicamos división sintética, entonces necesitamos poner todos los coeficientes de este polinomio de grado 5. Los voy a poner aquí. Tengo 2, 5, menos 8, menos 14, 6 y 9. Y voy a dividir el polinomio por X más 3.
En división sintética hay que poner acá el 0 que recién encontramos, que es menos 3. Recuerden que cuando aplicamos división sintética, acá nos debe aparecer el residuo. Y como ya aplicamos el teorema del residuo, sabemos que el valor que nos va a dar acá es 0. Van a ver que es cierto. Empecemos a aplicar división sintética. Bajo este 2, menos 3 por 2 da menos 6. 5 menos 6 da menos 1. Menos 1 por menos 3 da 3. Menos 8 más 3 da menos 5, da negativo. Menos por menos más, 3 por 5, 15, positivo. Menos 14 más 15 da 1. 1 por menos 3 da menos 3. 6 menos 3 da 3, positivo. Y 3 por menos 3 da menos 9. Ya nos esperábamos que esta suma, 9 menos 9, como ustedes ven, da 0. Esperamos que el residuo diera 0. Ahora, esto que tenemos acá son los coeficientes del polinomio q sub 1x. Es un polinomio de grado 4. Acaban de dividir un polinomio de grado 5 por un polinomio de grado 1, les da un polinomio de grado 4. Voy a escribir acá el polinomio q sub 1x. El polinomio q sub 1x es 2x a la 4 menos x a la 3 menos 5x al cuadrado más x más 3. Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar un 0, otro 0 de p de x. Pero es más fácil si encontramos un 0, no otro 0 acá sobre el mismo p de x, sino sobre este factor. Por supuesto, si encontramos un 0 de este factor de acá, de un polinomio de grado 4, será un 0 también para este polinomio p de x. Muy bien, yo ya encontré entonces un 0 real negativo. Voy a seguir probando con otro valor negativo. Quiero ver quién hace 0 este polinomio q sub 1x. Vamos a ver quién hace 0 al polinomio q sub 1x. Quien haga 0 a q sub 1x hace 0 a px. Voy a escribir o transcribir el polinomio q sub 1x aquí. Ese polinomio es este. El polinomio es, permítame lo transcribo acá, es 2x a la 4 menos x a la 3 menos 5x al cuadrado más x más 3. Puedo seguir evaluando incluso con valores negativos que se encuentren en esta misma lista que ya habíamos construido acá. Probé arbitrariamente cambiando toda ocurrencia de x por menos 1 en ese polinomio y lo que obtuve fue lo siguiente. Si cambio toda ocurrencia de x en ese polinomio por menos 1, hagan ustedes el procedimiento y van a observar que esto es igual a 0. ¿Eso qué nos indica? Que menos 1 es un 0 de q sub 1x. Y no solo de q sub 1x, eso implica que menos 1 también es 0 del polinomio p de x, del polinomio inicial. Ya sabemos que si es un 0 de este polinomio, es un 0 del polinomio original. Y si aplicamos el teorema del factor, por el teorema del factor, si menos 1 es un 0, x menos menos 1, que es lo mismo que escribir x más 1, es un factor de q sub 1x y de p de x también. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que q sub 1x se puede escribir como el producto de x más 1, q sub 1x que es este de acá, lo voy a borrar, lo puedo escribir como el producto de ese polinomio de grado 1, que es x más 1, por otro polinomio que no conozco todavía, digamos que es q sub 2x. Miren, cuando aplicamos la regla de los signos de Descartes,
observamos que aparecían una o tres raíces reales negativas. Ya tengo una, dos raíces reales negativas, tiene que aparecer la tercera. Ahorita la buscaremos. Por el momento dividamos el polinomio q sub 2x, que es este de acá, los coeficientes aparecen de acá, lo voy a dividir por el polinomio x más 1. Cuando se aplica división sintética debemos poner menos 1. Y apliquemos división sintética allí. Ya sabemos que como aplicamos el teorema del residuo, acá nos va a dar 0, van a ver que sí. Entonces bajo el 2, 2 por menos 1 da menos 2, menos 1 menos 2 da menos 3, menos 1 por menos 3 da 3 positivo, menos 5 más 3 menos 2, menos 2 por menos 1, 2 positivo, 1 más 2, 3, 3 por menos 1, menos 3, y ya sabíamos 3 menos 3, 0. Teníamos que q sub 1x es un polinomio de grado 4 y se puede factorizar como un polinomio de grado 1 por 1 de grado 3. Este es el polinomio de grado 3. Q sub 2x es este polinomio de acá. Escribamos entonces ese polinomio q sub 2x por acá. Ya estamos terminando. El ejercicio es larguito porque es un polinomio de grado 5. El polinomio q sub 2x es 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 2x más 3. Muy bien, entonces tenemos que encontrar a alguien que haga 0, un número real que haga 0 a este polinomio q sub 2x, y quien haga 0 a q sub 2x también va a ser 0 al polinomio p de x. Transcribamos por acá el polinomio q sub 2x. El polinomio q sub 2x es este polinomio de grado 3. Es 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 2x más 3. Si observamos que podemos aplicar, ¿por qué no? Un caso de factorización clásico que ya conozcamos, pues lo podemos aplicar aquí. Miremos a ver si de pronto podemos aplicar factor común por agrupación de términos para factorizar este polinomio, y de esa forma habremos terminado la factorización completa de ese polinomio. Listo. Muy bien, entonces, si agrupamos estos dos términos, nos queda así: 2x a la 3 menos 3x al cuadrado. Y si agrupo los otros dos, me queda menos 2x menos 3. Cuidado con los signos aquí. Menos por más da menos. 1 por 2x da 2x. Menos 1 por menos 3 da 3. Bien. Tomemos factor común 2, perdón, x al cuadrado de este primer grupo, y entonces me queda 2x en el primer término y menos 3 en el segundo. X al cuadrado por 2x da 2x al cubo, y x al cuadrado por menos 3 da menos 3x al cuadrado. Aquí queda menos 2x menos 3. Recuerden que aquí hay un factor 1 que aparece de forma implícita, lo voy a poner explícitamente. Miren, el factor común acá es 2x menos 3, lo tomo como factor común. Del primer término me queda x al cuadrado, y del segundo me queda menos 1. Y esta cuadrática, ustedes la pueden factorizar, es una diferencia de cuadrados, y nos queda así: 2x menos 3, que multiplica a x más 1 por x menos 1. Apliqué diferencia de cuadrados en ese segundo factor. Si hubiésemos querido, podríamos haber aplicado el mismo procedimiento del teorema de los ceros racionales ahorita, pero vimos que podríamos aplicar acá un caso clásico de factorización, entonces es lo que estamos haciendo.
Q sub 2x, que es este polinomio de grado 3, que observamos acá, quedó factorizado así. ¿Cómo? A ver si no recuerdo mal. Es 2x menos 3, ¿cierto? Nos había quedado 2x menos 3, que multiplica a x más 1 por x menos 1, ¿cierto? Miren que x más 1 aparece como factor 2 veces. Es decir, que podríamos escribir esta expresión o reescribirla así. Me queda así, x más 3 por x más 1 al cuadrado. Borro este x más 1 de acá. Por 2x menos 3 por x menos 1. Un polinomio de grado 5, en este caso salieron 5 factores lineales en este caso. Y en el enunciado me estaban preguntando, utilicemos el teorema de los ceros racionales, de hecho lo utilizamos, división sintética y factorización y el teorema del factor, para encontrar los ceros reales de ese polinomio. Ya que tengo la factorización completa, puedo obtener los ceros reales de ese polinomio. Obtengamos cuáles son los ceros reales. Para este factor se hace 0 cuando x sea igual a menos 3. Cuando x es igual a menos 3 se hace 0 el factor y por lo tanto todo el polinomio. Ya sabíamos que menos 3 era un 0 del polinomio. Cuando x es igual a menos 1, también tenemos que x igual a menos 1 es un 0 del polinomio y de hecho eso ocurre con multiplicidad 2. Menos 1 es un 0 del polinomio 2 veces. Este factor nos dice que cuando x es igual a 1 se hace 0 el polinomio. En este caso, ¿cuándo se va a hacer 0 el polinomio? Sencillo. Miremos, cuando 2x menos 3, fijémonos a ver cuándo se hace 0. Si despejamos a x, nos queda así, 2x igual a 3, x igual a 3 medios. Cuando x es igual a 3 medios, el polinomio se hace 0, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a menos 3. En este caso, todos los ceros reales eran racionales y todos aparecían en la lista. Fíjense, 3 medios estaba por ahí, menos 1, 1 también era un 0 y el 3. Entonces tenemos una factorización completa del polinomio y además resolvimos lo que nos preguntaban en el enunciado, que era cuáles son los ceros reales de ese polinomio. Los ceros son menos 3, menos 1 con multiplicidad 2, 1 y 3 medios. En las diapositivas que ustedes pueden mirar ahí en la plataforma, aparece otro ejercicio similar sugerido para que ustedes resuelvan. En este caso nos piden que factoricemos completamente este polinomio de grado 4 sobre los reales, es decir, solo pueden aparecer factores lineales posiblemente repetidos y cuadráticos irreducibles en los reales posiblemente repetidos. Recuérdese que reducible es que ya no se puede seguir factorizando en los reales, o también se dice primo en los reales. Bien, entonces lo dejamos como ejercicio sugerido para que practiquen. Empecemos entonces a resolver algunas aplicaciones que involucran polinomios de grado superior. Esta aplicación nos habla de cómo construir una caja con ciertas características. Vamos a fabricar una caja sin tapa a partir de un cartón rectangular que tiene dimensiones 20 pulgadas por 30 pulgadas. Y para hacerlo vamos a cortar cuadraditos idénticos en las esquinas del cartón rectangular, cada uno de ellos obviamente con área, digamos, x cuadrado. Vamos a hacer eso en cada una de las esquinas y luego doblamos las esquinas hacia arriba, obteniendo así una caja sin tapa. Vamos a demostrar que el volumen de esa caja se obtiene a partir de esta fórmula.
Como ven, el volumen de la caja depende de qué tan grande se recorte o qué tan pequeño se recorten los cuadraditos en las esquinas. Porque recuerden que los cuadraditos tienen área x por x, es decir, x cuadrado. Vamos a demostrar que esta función en x describe el volumen de cualquier caja, siempre que se cumplan algunas condiciones, ahorita veremos cuáles. Luego, encontraremos todos los valores positivos de x, para los cuales tiene sentido que el volumen es mayor que 0. No tiene sentido entonces para nuestro ejercicio construir una caja donde su volumen sea 0 o negativo. Por eso nos interesa analizar cuáles son los volúmenes positivos que salen de esta fórmula. Bien. Entonces empecemos diagramando tal vez el problema. Me están diciendo que tengo una caja rectangular de 20 por 30. Entonces digamos que esto acá mide 20. ¿En qué unidades está? En pulgadas. 20 pulgadas por 30 pulgadas. Y para construir la caja, lo que hago es recortar cuadraditos idénticos en las esquinas. Entonces voy a recortar un cuadradito acá, otro cuadradito acá. Todos los cuadraditos tienen el mismo lado y por ende tienen la misma área. En este caso, la variable x. Entonces cada uno de estos cuadraditos tiene área x por x. Esta longitud mide x pulgadas, esta longitud mide x pulgadas. Lo mismo para cada una de las esquinas. Todos los cuadraditos son idénticos. Para construir la caja, lo único que hay que hacer entonces es levantar estas pestañitas hacia arriba y ahí nos queda una caja sin tapa. Recordemos cómo se obtienen los volúmenes de las cajas. El volumen de la caja será igual a la área de la base de la caja por la altura, llamémosla h, de la misma caja. Fíjense que lo que estamos haciendo es esto. Este es el área de la base. Esta que estoy subrayando acá es el área de la base. Si levanto las pestañitas, entonces obtengo una caja sin tapa y el volumen será igual entonces a el área de la base, que la estoy destacando aquí en amarillo, por la altura. La altura entonces depende de las dimensiones del cuadradito. Es decir, que ya sabemos que la altura es x, ¿cierto? Esta altura de la caja es x. Encontremos una expresión en términos de x para el área de la base. Es esta de acá y se corresponde precisamente con la que ya habíamos sombreado acá. El área de la base entonces se obtiene mediante la siguiente expresión. Fíjense que toda esta base de acá mide 30 pulgadas, esta mide 30 menos x menos x. Es decir, que esto aquí nos mide 30 menos 2x. Recuérdese que todo esto mide 30 pulgadas, recorto x por acá y x por acá. Por lo tanto, esta dimensión mide 30 menos 2x. Y esta longitud, de forma análoga, mide 20, a ver cómo escribo aquí, 20 menos 2x. Como el área de los rectángulos es igual a base por altura, ya tengo la expresión para el área de la base. El volumen de la cajita que va a quedar en términos de x será igual al área de la base, es decir, 30 menos 2x por 20 menos 2x. Pongámoslo aquí. 30 menos 2x
por 20 menos 2x. Esa es el área de la base. Hay que multiplicar la altura de la caja, que ya sabemos que es x. Fíjense que efectivamente el volumen depende del área del tamaño más bien del cuadradito, del lado del cuadradito, que se recorta de forma idéntica en cada una de las esquinas de la superficie esta de cartón, del rectángulo de cartón. Lo que tenemos que hacer entonces es operar. Multipliquemos primero 30 menos 2x por 20 menos 2x y hagámoslo término a término. El volumen en x se obtiene así. 30 por 20 da 600. 30 por menos 2x da menos 60x. Sigamos con el segundo término. Menos 2x por 20 da menos 40x. Menos 2x por menos 2x, menos por menos más, 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado, y todo esto hay que multiplicarlo por x. Simplifiquemos un poco la expresión dentro del paréntesis y nos queda así. 600 menos 60 y menos 40x son términos que son semejantes, nos da menos 100x, más 4x al cuadrado, y todo esto hay que multiplicarlo por x. Cuando lo hacemos nos queda así: 600x menos 100x al cuadrado, estoy multiplicando todo por x, más 4x al cubo. Y organicemos un poquito la expresión para que nos quede en forma decreciente por grado, y nos queda así: 4x a la 3 menos 100x al cuadrado más 600x. Fíjense que se corresponde con lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que la fórmula que determina el volumen de la caja en función de x es 4x a la 3 menos 100x al cuadrado más 600x. Eso fue lo que acabamos de demostrar. Entonces ya resolvimos el punto A. Tenemos una expresión para el volumen en términos de x y se corresponde con las que nos daba el enunciado. Entonces ya resolvimos el punto A. El punto A está resuelto. Ahora hablemos un poquito de la parte B del mismo ejercicio. Aquí nos dicen que encontremos todos los valores positivos de x tales que b de x sea positivo, es decir, necesito encontrar cuál debe ser el lado del cuadradito para asegurar que el volumen siempre va a ser positivo. No haremos, o más bien no admitiremos volúmenes negativos, no tendrían sentido para nosotros, ni tampoco volumen cero. Solo admitiremos volúmenes positivos. Disculpen un momentico, yo ajusto por aquí algo. Listo. Tenemos entonces la expresión del volumen. Habíamos dicho, el volumen de la caja en función de x es igual a 4x al cubo menos 100x al cuadrado más 600x. Quiero observar cuando ese volumen es mayor que 0. Es decir, tengo que analizar cuando 4x al cubo menos 100x al cuadrado, perdonen que aquí, 100x al cuadrado más 600x, debo verificar cuando esto es mayor que 0. Para hacer ese análisis es conveniente entonces hacer una factorización de este polinomio que aparece aquí, de grado 3. Afortunadamente ya teníamos una factorización por acá.
es esta de aquí. Nos sirve esta. 30 menos 2x, 20 menos 2x por x. Perdón. Aquí. La factorización ya la teníamos ahorita, era 30 menos 2x, que multiplica a 20 menos 2x, por x, y debo observar cuando esto es mayor que 0. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos sacar, manipular un poquito algebraicamente la expresión para que sea un poquito más fácil de trabajar. Podríamos hacer algo como esto. Acá podríamos sacar factor común menos 2, por ejemplo, y acá podríamos sacar factor común 2, menos 2 también, por ejemplo. Entonces aquí me quedo con menos 2, que multiplica a menos 15 más x. Esto lo hice de manera más bien arbitraria. Pero fíjense, menos 2 por menos 15 da 30 positivo, menos 2 por más x da menos 2x. Sacamos también factor común menos 2 del segundo factor que aparece allí y nos queda menos 10 más x. Todo esto por x y esto debe ser mayor que 0. Ok, menos 2 por menos 2 da 4 positivo. Si organizo un poquito esta expresión, queda x menos 15 y aquí queda x menos 10 por x. Más para que sea un poquito más organizadito, voy a poner la x por aquí al frente, pero es indiferente pues. Voy a poner aquí 4x y verificar cuando eso es mayor que 0. Fíjense que para llegar a esta factorización me va a hacer una factorización que ya tenía, que venía desde la interpretación del enunciado, pero ustedes pudieron haber hecho algo como esto. En la expresión de b de x haber sacado factor común 4x. Les aparece una expresión que tendrían que factorizar. En ese caso la expresión que tendrían que factorizar es un polinomio de grado 2 y nosotros sabemos factorizar ya polinomios de grado 2. Y hubieran llegado a la misma expresión, exactamente a la misma expresión. Yo aquí fue porque quise basarme en algo que ya tenía, pero ustedes también podrían haber hecho una factorización directa de b de x. Muy bien. Entonces, para analizar cuándo este producto es mayor que 0, va a depender de lo siguiente. Va a depender, por ejemplo, si 4x es positivo y x menos 15 es positivo y este es negativo, tengo dos positivos y un negativo, no me sirve. Va a depender entonces de cuándo cada uno de estos factores sea positivo o negativo. Es decir, tengo que analizar cuándo 4x es positivo o negativo, cuándo x menos 5 es positivo o negativo y cuándo x menos 10 es positivo o negativo. Y dependiendo de eso, entonces ya puedo analizar cuándo ese producto va a dar positivo o negativo. Para eso aplicamos una técnica que coloquialmente se conoce como la técnica de los cementerios. Y funciona de la siguiente forma. Vamos a hacer una recta numérica para cada uno de los factores que aparecen allí. Aparecen 3 factores y como cuarta recta numérica voy a poner la expresión del volumen, que es esta. Toda esta es la expresión del volumen. Entonces tengo una recta numérica para 4x, tengo una recta numérica para x menos 15 y otra recta numérica para x menos 10. Supongamos que acá tengo el 0 para cada una de estas rectas numéricas y vamos a hacer que coincida para que el análisis quede bien. Observemos. 4x se hace 0 cuando x es igual a 0. Si damos valores a la derecha del 0, por ejemplo 1, 2, 3, 4, o cualquier otro número real a la derecha del 0, 4 por ese número real siempre va a dar positivo.
todo número x a la izquierda del 0, cuando lo multiplique por 4, me va a dar un número negativo. Es decir, un número que esté a la izquierda de 0, digamos el menos 0.5, el menos 2, el menos 500. Todos los números a la izquierda del 0 me van a dar 4 por ese número negativo, me va a dar un número negativo. Muy bien, ahora analicemos qué pasa cuando x es igual a 15 y cuando x es igual a 10. Permítame, redistribuyo esto un poquito para que nos quede más fácil de analizar la expresión. Voy a mover el 0 un poquito para acá, para la izquierda. Vamos a analizar qué pasa a la derecha y a la izquierda del 15. Por supuesto, tengo que analizar el 15 porque el 15 hace 0 este factor de acá. Y tengo que analizar también el caso del 10. Porque el 10 hace 0 a este factor de acá. Entonces ya habíamos analizado qué pasa cuando x es igual a 0. Aquí va a poner el 10 y aquí el 15. ¿Qué pasa a la derecha del 0 para 4x? A la derecha del 0 todo es positivo. A la izquierda del 0 es negativo para ese factor 4x. Ya ese factor 4x se analizó. Analicemos qué pasa con x menos 15. X menos 15 se hace 0 cuando x es igual a 15. Y si a x le doy números mayores que 15, digamos 16, 17, 20, ese número menos 15 va a dar positivo. Pero si doy números a la izquierda del 15, por ejemplo el 14, el 9, el 8, el 0, el menos 10, me va a dar negativo. Todo número a la izquierda del 15, cuando se sustituye x por ese número a la izquierda del 15, me va a dar negativo. Fíjense, un número a la izquierda del 15 es el 14. 14 menos 15 da menos 1, da negativo. Todo número a la izquierda del 15 da entonces negativo en esa recta numérica. Algo parecido pasa con el menos 10. Cuando usted sustituye x por cualquier número que se encuentre a la derecha del 10, le va a dar positivo. Pero a la izquierda del 10, negativo. Entonces, como ya le había comentado, esta expresión del volumen va a ser positiva o negativa dependiendo de si 4x, x menos 15 y x menos 10 es positivo o negativo. Y nos queda así. Menos por menos, más por menos, menos. Más por menos, menos. Por menos, más. En este caso tengo dos negativas y un positivo da positivo. En este caso tengo tres negativas, da negativo. Depende entonces de la paridad de los signos menos que aparezcan allí. Más por menos por más da menos. ¿Por qué? Porque más por menos es menos y menos por más, menos. Más por más da más. El volumen es positivo, este es el volumen. El volumen es positivo en este intervalo, entre 0 y 10. Y también es positivo en este intervalo, cuando x es mayor que 15. Entonces tenemos lo siguiente, que el volumen v de x es mayor que 0 cuando x se encuentra entre 0, excluimos el 0, y 10. Porque recuerden que cuando x es igual a 0 se hace 0 el volumen, ¿lo recuerdan? Y cuando x es igual a 10 también se hace 0 el volumen, por lo tanto será cuando x esté entre 0 y 10, el volumen es positivo, eso es lo que nos indica este intervalo de acá. Entonces el volumen es positivo cuando x está entre 0 y 10, o bien cuando x es mayor que 15, ¿cierto? Cuando x es mayor que 15 también el volumen es positivo. Observemos algo. En nuestro ejercicio nos dicen que podemos asegurar volúmenes positivos, los voy a recordar aquí, cuando x está entre 0
y 10. Eso tiene sentido. Fíjense, si recortamos cuadraditos que tengan lado entre 0 y 10, es posible construir la caja, por supuesto, excluyendo el 0 y excluyendo el 10. Es posible construir la caja y en ese caso tenemos volumen positivo, es decir, es posible construir la caja, eso es lo que significa volumen positivo. Pero tenemos un problema con otra de las soluciones que obtuvimos, cuando x es mayor que 15. Cuando x es mayor que 15, teóricamente, según la fórmula, tendríamos un volumen positivo, pero estamos aquí ante una imposibilidad física, y es que no podemos recortar cuadraditos de 15 pulgadas por 15 pulgadas, porque no sería posible entonces en este lado de acá, como ustedes observan. Este lado de acá mide 20 pulgadas. Si tengo que recortar cuadraditos idénticos en cada esquina, aquí no sería posible recortar ese cuadradito de 15 por 15 y acá de 15 por 15. No sería posible. Por lo tanto, vamos a descartar estas soluciones de acá. Para nuestro ejercicio solo tienen sentido las soluciones que se encuentren con las soluciones para x que se encuentren entre 0 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que estemos resolviendo un polinomio, obtenemos un conjunto de soluciones, por esas soluciones deben cotejarse respecto al enunciado original. Algo similar a lo que nos pasaba con las cuadráticas. Cuando resolvíamos ecuaciones cuadráticas teníamos un problema, y es, estas soluciones, las dos me sirven, a lo mejor solo me sirve una de las dos o ninguna de las dos. Debo regresar entonces al enunciado original para cotejar esas posibles respuestas. Muy bien, jóvenes, entonces, después del breve descanso que nos tomaremos a continuación, continuaremos resolviendo algunas aplicaciones de polinomios de grado superior. Les recordamos que tenemos 15 minutos de receso para que resolvamos el quiz que habíamos aplicado en la clase anterior. También aprovecho este momento para recordarles que el quiz de la próxima semana es acerca de polinomios de grado superior. Ese será el quiz sexto que aplicaremos, es acerca de polinomios de grado superior. Entonces tomémonos entonces este tiempo de 15 minutos para que resolvamos los quizzes y nos vemos ahorita. Bienvenidos. Vamos a continuar entonces resolviendo otros ejercicios de aplicaciones de polinomios de grado superior. Dejaremos indicados algunos ejercicios y resolveremos otros. En este ejercicio nos piden que resolvamos cierto problema respecto a la temperatura en cierto día de invierno y se los dejamos como ejercicio sugerido. Es un ejercicio bastante interesante y se resuelve con técnicas similares como resolvimos el ejercicio anterior. Se los dejo como ejercicio sugerido y más bien resolvamos este otro ejercicio que también aparece aquí. En este ejercicio trataremos de ver cómo crece cierta población de venados. Se introduce un rebaño de 100 ejemplares de venados en una isla pequeña. Al principio los venados aumentan con rapidez, pero después de cierto tiempo disminuyen los recursos alimentarios y efectivamente, como la isla es pequeña, también el espacio es limitado y la población empieza a disminuir. Crece al principio, pero la población empieza a disminuir. Una función que determina la forma en que crece y decrece esa población de venados es esta ecuación de grado 4, donde nos dice que la población, el número de especímenes en el tiempo t, se rige por esta fórmula: menos t a la 4 más 21 por t al cuadrado más 100, donde el tiempo, supondremos, es positivo. Me preguntan dos cosas. Primero, que halle los valores de t para los cuales la población es positiva. No tiene sentido hablar de población negativa de venados. Nos preguntan entonces cuáles son los tiempos, el tiempo t mayor que 0, por supuesto, donde la población es positiva, es decir, donde hay población. También me preguntan si se extingue la población de venados y, si es así,
cuál es la fecha de la extinción. Es importante notar que este tiempo es en años. Vamos a trabajar con un tiempo en años. Entonces la población de venados depende del tiempo medido en años y se rige con esta fórmula que es un polinomio de grado 4. Resolvamos primero el primer problema y es determinemos cuándo la población es positiva, es decir, cuándo hay por lo menos un venado. Bien, listo. Lo que tengo entonces es, voy a transcribir la fórmula, lo que tengo acá es que la población de venados en todo tiempo t es igual a menos t elevado a la potencia 4 más 21t al cuadrado más 100, suponiendo que el tiempo, disculpen, a 100, suponiendo efectivamente que el tiempo es positivo. Es positivo, perdón, aquí no me está respondiendo bien. El tiempo es positivo. Ahora, lo que me están preguntando es, primero, ¿cuándo tendremos población de venados positiva? Es decir, ¿cuándo menos t a la 4 más 21t al cuadrado más 100 es mayor que 0, que es n de t. Entonces nos va a ayudar mucho que factoricemos ese polinomio de grado 4. Para eso podríamos hacer lo siguiente. Saquemos factor común menos 1. Si sacan como factor común menos 1 me queda este polinomio de grado 4. T a la 4 menos 21t al cuadrado menos 100. Si multiplican por menos 1, les queda esta expresión allí. Ahora el problema es factorizar ese polinomio de grado 4 que se encuentra dentro de paréntesis. Para eso hagamos una sustitución para que sea más simple para nosotros observar algo allí. Me voy a permitir cambiar toda ocurrencia de t al cuadrado por otra variable, digamos por la variable u. Así, cada vez que aparezca t al cuadrado voy a poner u. Y cuando aparece t a la 4, porque t a la 4 es t al cuadrado por t al cuadrado, eso va a ser u al cuadrado. Bien, estoy cambiando toda ocurrencia de t al cuadrado por u y eso hace que t al cuadrado sea u al cuadrado. Me queda así, menos u al cuadrado menos 21u menos 100. Esto lo hice con un propósito y es que observemos que aquí dentro de este paréntesis hay una fórmula cuadrática y ustedes podrían resolverla utilizando la fórmula cuadrática o bien alguna estrategia de factorización, la que deseen. Por ejemplo, aquí podríamos observar que por tanteo se puede factorizar. Necesito dos números que multiplicados den menos 100, perdón, que multiplicados den menos 100 y que sumados den menos 21. Entonces aquí pongo un signo menos, este de acá, menos por menos más. Necesito encontrar dos números que multiplicados den 100 y que sumados den menos 21. Esos números son el menos 25 y el 4 positivo. Fíjense por qué. Lo hice por tanteo, pero ustedes bien podrían haber aplicado otra técnica fija, como por ejemplo aplicar la fórmula cuadrática, la fórmula general. Miren, menos 25 por 4 da 100 negativo. Menos 25 más 4 da menos 21. Recordemos que u es t al cuadrado. Entonces aquí lo que tengo es t al cuadrado menos 25. Y acá tengo t al cuadrado más 4. Y hay que ver cuando toda esta expresión de la izquierda es mayor que 0.
Sigamos factorizando porque eso nos va a permitir facilitar el análisis. Este polinomio de grado 2 que aparece acá, t al cuadrado más 4, es irreducible o primo para los reales. No se puede seguir factorizando esta cuadrática en los reales puesto que tiene discriminante negativo. Por favor, obtengan el discriminante de la expresión. Y se van a dar cuenta que como el discriminante es negativo, ya no puede seguirse factorizando en los reales. Sin embargo, esta cuadrática que aparece acá sí se puede factorizar en los reales e incluso su factorización es fácil porque es una diferencia de cuadrados y nos queda así, menos t más 5 por t menos 5. Pues escribámoslo así más bien, t menos 5 por t más 5, pues que es la misma cosa, t menos 5 por t más 5. Y el otro factorcito se queda tal cual. No importa cuál sea el valor real de t por el que usted reemplace allí, esta expresión siempre va a ser positiva. Muy bien, ahorita hablaremos un poquito más de eso. Lo que sí sé es que el producto de estos tres factores tengo que analizar cómo tiene que ser t para que esto me dé positivo. Dado que el producto es asociativo, puedo multiplicar este menos 1 por cualquiera de estos factores. Voy a multiplicar el menos 1 por este primer factor, t menos 5. Y la expresión queda así. 5 menos t, vea lo que hice. Menos por más, menos t. Menos por menos, más 5. 5 menos t es equivalente a multiplicar menos 1 por t menos 5. Aquí me queda t más 5. Y aquí me queda t al cuadrado más 4. Ya no se puede seguir factorizando en los reales el lado izquierdo, se deja así. Recuerden que para analizar cuándo el polinomio del lado izquierdo es positivo depende de los valores de t en cada uno de sus factores. Dependiendo de si este factor es positivo o negativo, al igual que si este factor es positivo o negativo, este factor positivo o negativo, de eso dependerá que todo el polinomio sea positivo. Nos ayudamos entonces de la técnica que aplicamos en el ejercicio anterior. Hagamos una recta numérica para cada uno de los factores. En este caso tengo 3 factores y una tercera recta para todo el polinomio. El polinomio en este caso se llama n de t. Resumámoslo así, n de t. Entonces, aquí tengo una recta para 5 menos t. Aquí tengo otra recta numérica para t más 5. Y aquí para t al cuadrado más 4. Fijémonos cuándo se hace 0 cada uno de los factores. Este primer factor se hace 0 cuando t sea igual a 5. Entonces cuando t sea igual a 5, digamos que 5 queda por acá. Sí, digamos que 5 queda por acá. Cuando t es igual a 5, este factor se hace 0. Cuando t es igual a menos 5, este factor se hace 0. El otro factor no se hace 0 nunca. No importa cuál sea el valor de t real que usted reemplace acá, siempre le va a dar un valor positivo. Siempre. Porque recuerde que como este señor tiene discriminante negativo, quiere decir que no tenemos soluciones reales para este polinomio de acá. Y como las soluciones reales nos dicen cuándo un polinomio es 0, este polinomio nunca va a cambiar de signo. Bien, este polinomio siempre, nunca tendrá una raíz real. Muy bien. Entonces, observemos lo siguiente. Vamos a analizar primero este polinomio de acá. 5 menos t. Demos valores a la derecha del 5. Recuerden que 5 menos t se hace 0 cuando t es igual a 5. Si dan valores a la derecha de t, digamos 6, 5 menos 6 les da un número negativo, menos 1.
Si dan valores a la derecha del 5, que es el valor que hace 0 ese factor, digamos 30, 5 menos 30 también les da negativo. Por lo tanto, a la derecha, cuando damos valores a la derecha de 5, este factor se va a hacer negativo. Sin embargo, cuando damos valores a la izquierda del 5, por decir algo, sustituyan t por 4, sustituyan t por 0, sustituyan t por menos 30, siempre va a dar positivo. Recuerden, menos por menos da más. Entonces, todos los valores a la izquierda del 5 van a dar positivos para ese factor. El segundo factor, t más 5, se hace 0 cuando t es igual a menos 5. Y a la derecha de menos 5, si dan valores a la derecha de menos 5, siempre van a ser positivos. Sustituyan t por menos 4, por ejemplo. Sustituyan t por cualquier otro valor que se encuentre a la derecha del menos 5, digamos el 30, el 50. Cualquier valor que esté a la derecha del menos 5 les va a dar positivo. Y a la izquierda del menos 5, negativo. Y como ya observamos, este siempre será positivo, independiente de si t toma valores negativos o positivos. Digan que van a reemplazar t por menos 1. Menos 1 al cuadrado es positivo. Cualquier número negativo elevado al cuadrado da positivo. Positivo más positivo siempre es positivo. Entonces, siempre en la recta numérica, no importa cuál sea el valor que le demos a t, todas son rectas numéricas para t, siempre va a ser positivo. Muy bien. Ahora, como yo quiero saber cuándo esto es positivo, eso va a depender de la paridad de los menos que aparezcan aquí. Más por menos, menos, por más, menos. Hay un número impar de menos, por lo tanto aquí me da menos. Más por más da más. Menos por más, menos. Y se nos pregunta precisamente por cuándo es positivo n de t. Esta es la recta numérica que le corresponde a n de t, la población de venados, y es positiva en este intervalo, entre menos 5 y 5. Quiere decir que cuando t se encuentra entre menos 5 y 5, la población de venados es positiva, hay venados. Cuando t está entre menos 5 y 5. Ahora, recuerden una restricción al principio del ejercicio. Estamos suponiendo tiempo positivo, ¿sí? Entonces, como no admitimos tiempo negativo y tiempo cero, quiere decir que tenemos que ajustar esta solución también con ese otro intervalo. Es decir, que t debe estar entre 0 y 5. Recuerden que t no admite valores negativos. Ningún número entre menos 5 y el 0 es posible en esta solución. Fíjense lo que tienen ustedes acá en esta misma recta numérica de acá. Aquí le están diciendo que va a ser valores positivos de población de venados entre menos 5 años y 5 años. Pero resulta que para nosotros solo tiene sentido a partir del tiempo cero, cuando se introdujeron los venados en la isla. Por lo tanto, la única parte de este intervalo que me sirve es entre 0 y 5. Eso es lo que quiere decir esta solución de acá. Cuando t está entre 0 y 5, tengo una población de venados positiva. Ahora, cuando t es igual a 5, cuando pasan 5 años desde la introducción de esos venados en la isla, cuando t es igual a 5, ¿qué pasa? Se extingue la población de venados. Recuerden, cuando t es igual a 5 se hace 0 este factor de acá, y por lo tanto se hace 0 todo el polinomio. Eso quiere decir que van a haber 0 venados. Se extinguen los venados cuando t es igual a 5, y no es posible tener un número negativo de venados. Entonces, hay población de venados entre 0 y 5 años, ¿verdad? Hay población de venados allí. Y la población de venados se extingue cuando t es igual a 5 años, cuando pasan 5 años desde la introducción de esos 100 ejemplares en la isla.
Muy bien. Entonces ya resolvimos los dos problemas que se nos preguntaban aquí. ¿Para qué valores de t positivo, no admitimos valores negativos, la población de venados es positiva? Ya sabemos que en el intervalo 0, 5. Bien. ¿Cuándo se extingue la población de venados? Ya sabemos que cuando pasan 5 años desde que los 100 ejemplares se introducen en esa isla pequeña, la población va a desaparecer. Resolvamos otro ejercicio de aplicación de polinomios de grado superior. En este ejercicio vamos a aplicar alguna información respecto a los triángulos rectángulos que ya conocemos. Un triángulo rectángulo, digamos, tiene 30 pies cuadrados de área y una hipotenusa que mide un pie más que uno de sus catetos, uno de sus lados. Me piden que resuelva 3 problemas aquí. Si x denota la longitud de ese cateto, de ese lado, demostremos que 2x a la 3 más x al cuadrado menos 3600 es igual a 0. Vamos a probar que tenemos una raíz positiva para este polinomio de grado 3 que es menor que 13. Y también vamos a encontrar cuáles son las longitudes de los lados del triángulo que satisfacen el enunciado. Bien. Lo que tenemos es lo siguiente. Permítanme. Tengo un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo tal que uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados. Digamos que este triángulo es rectángulo, que este es el ángulo que mide 90 grados. Ese triángulo es rectángulo y me dicen, primero, me hacen una afirmación, que el área es igual a 30 pies cuadrados. Y la segunda afirmación que me hacen es que que la hipotenusa mide un pie más que uno de sus catetos. ¿Bien? Sí, estamos midiendo en pies. Entonces lo que me están diciendo es esto, miren. Los lados del triángulo rectángulo que ayudan a formar el ángulo recto se llaman catetos. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Digamos que este es el cateto del cual estamos hablando, digamos que mide x pies, y en el enunciado me dicen que la hipotenusa mide un pie más, x más 1. ¿De acuerdo? Perdón, entonces lo que tengo es, uno de sus catetos mide x pies y la hipotenusa mide x más 1 pies. Vamos entonces a hablar primero acerca del área. Llamemos a este cateto y. ¿De acuerdo? El área de un triángulo, de todo triángulo, es igual a la base del triángulo, digamos que la base es x, por la altura del triángulo sobre 2. Ese es el área de todo triángulo. Como yo sé que el área de este triángulo es de 30 pies cuadrados, si despejamos x por y, tenemos que x por y es igual a 30 por 2, que es 60. Entonces tengo ya una primera fórmula, esa primera fórmula la voy a guardar para ahorita, y tengo que x por y es igual a 60. Muy bien. Ahora analicemos una característica que tienen los triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos se puede aplicar un teorema que es el teorema de Pitágoras. Ese teorema dice
que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, lo que me están diciendo geométricamente acá es lo siguiente, que si yo pongo acá un cuadradito que tiene x como lado, y si yo pongo acá otro cuadradito que tiene y como lado, si sumo esas dos áreas, me va a dar el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa, ¿cierto? Aquí no me cupo bien pues el cuadradito, pero supongan pues que aquí está el cuadrado. Bien, entonces eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Algebraicamente se escribe así: cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa, que es x más 1 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a manipular un poquito esta expresión. Aquí lo que tengo es, permítanme, x al cuadrado más y al cuadrado, esto lo dejo tal cual. Y recuerden que esto es un producto notable, es un trinomio cuadrado perfecto. Por favor, no distribuyan este 2 acá en el x y el 1, recuerden que es un producto notable, es x más 1 por x más 1, y el producto notable nos da esto, x al cuadrado más 2x más 1, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo que voy a hacer acá, entonces, es que voy a despejar allí al cuadrado en el lado izquierdo, y me queda así: y al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2x más 1 menos x al cuadrado. Es decir, que podemos cancelar este x al cuadrado con este menos x al cuadrado, la suma da 0. Entonces cancelamos este con este y tenemos una expresión para y al cuadrado. Y al cuadrado es igual a 2x más 1. Y vamos a llamar a esta expresión la expresión 2. Lo que podemos hacer entonces es elevar al cuadrado en ambos lados de la expresión 1. Voy a elevar al cuadrado en ambos lados de la expresión 1 precisamente para que y me quede al cuadrado, como está la expresión 2. En la expresión 2 ya está el cuadrado, entonces debo elevar al cuadrado en ambos lados de la expresión 1 y obtengo esto: x por y, todo esto al cuadrado es igual a 60 al cuadrado. Aplicando propiedades de las potencias, esto es lo mismo que tener x al cuadrado por y al cuadrado, y 60 al cuadrado da 3600, si no estoy mal, 3600. Bien, entonces lo que yo puedo hacer acá es despejar allí al cuadrado. Si despejan allí al cuadrado, obtienen 3600 sobre x al cuadrado. Muy bien, ya vemos a esta expresión 3 y fíjense lo que tenemos, que la expresión 1 tiene y al cuadrado igual a una expresión y la expresión 3 tiene y al cuadrado igual a otra expresión. Procediendo por el método de la igualación, como y al cuadrado es igual a y al cuadrado, quiere decir que los lados derechos tienen que ser iguales. Pongámoslo por aquí. Los lados derechos, es decir, 2x más 1, eso viene de la ecuación 1, de la ecuación 2, perdón, y el lado derecho de la ecuación 3 es 3600 sobre x al cuadrado. Bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar este x al cuadrado que divide acá a multiplicar en el lado izquierdo y me queda así: 2x por x al cuadrado da 2x al cubo.
más 1 por x al cuadrado da x al cuadrado. Y esto es igual a 3600. 3600 suma en el lado derecho que pase a restar al lado izquierdo. 2x a la 3 más x al cuadrado menos 3600 igual a 0. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de demostrar el punto A. En el punto A me decía que si x es la longitud del cateto por el que estábamos trabajando, entonces esta expresión es cierta. 2x a la 3 más x al cuadrado menos 3600, perdón, aquí se me borró un cerito, es igual a 0. Bien. Entonces ya resolví el primer problema. Ya sé que si x denota la longitud de ese lado, ya demostramos que 2x a la 3 más x al cuadrado menos 3600 es igual a 0. Tengo un polinomio de grado 3 y ahora lo que me piden es pruebe que hay una raíz positiva de la ecuación del inciso A. Aquí nos equivocamos en la numeración, los incisos son A, B y C. Pruebe que hay una raíz positiva de la ecuación del inciso A y que es menor que 13. No olviden lo siguiente. El valor de x en esta ecuación al cual se está haciendo referencia es precisamente la longitud del cateto. Este cateto mide x y esta hipotenusa mide x más 1. Entonces, lo que me están hablando acá es que tengo cierto polinomio de grado 3 y las soluciones de ese polinomio de grado 3 son soluciones para x. Vamos a encontrar soluciones para x que sean positivas. Y en el enunciado B me piden que pruebe que hay una raíz positiva que es menor que 13. Lo que tenemos que interpretar es lo siguiente. Quiero una solución positiva de x menor que 13. O más bien, quiero demostrar que existe. A lo mejor no sé cuál es, pero quiero demostrar que tal solución positiva existe. Es decir, para hacerme entender, lo que me están preguntando es, o más bien lo que me están pidiendo que demuestre es que existe una solución para x entre 0 y 13. Miremos aplicando el teorema del aislamiento de ceros si esto es cierto o no. El polinomio evaluado en 0, llamemos a este polinomio de acá p de x, este de acá. Si ustedes evalúan el polinomio en 0, les da menos 3600. Es fácil de ver por qué. Si ustedes sustituyen toda ocurrencia de x acá por 0 y acá por 0, les da menos 3600. Y evaluemos p de 13. Si evaluamos el polinomio en 13, nos da 2 por 13 a la tercera potencia más 13 elevado a la segunda potencia menos 3600. El resultado que obtuve, yo hice esas operaciones antes por ustedes, fue 963. Lo que tenemos es esto. Evalué el polinomio en 0 y obtuve un valor negativo. El valor que obtuve negativo fue menos 3600. Y evalué el polinomio en 13. Digamos que acá está el 13. Y obtuve un valor positivo. El valor positivo que obtuve fue 963. Según el teorema del aislamiento de ceros, como P de 0 es negativo y P de 13 es positivo, los signos son distintos, quiere decir que hay por lo menos un 0
¿Aló? Ahí ya está. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Para que recordemos, lo que nos estaban preguntando es que probáramos que existe una raíz positiva en esa ecuación que es menor que 3. Es decir, lo que me están diciendo es que entre el 0 y el 13 probemos que hay por lo menos una raíz real. Apliqué el teorema del aislamiento de ceros. Y según el teorema del aislamiento de ceros, si evalúo el polinomio en 0 y obtengo un valor, y evalúo el polinomio en 13 y obtengo otro valor con signo contrario, quiere decir que para pasar de menos 3600 a 963 tengo que cruzar por esa recta numérica por lo menos una vez. Tiene que haber por lo menos una solución real. Entonces, por el teorema del aislamiento de ceros, tengo una raíz real entre el 0 y el 13. Ya hemos resuelto entonces este problema, el B. Probamos con el teorema del aislamiento de ceros que efectivamente existe una raíz positiva menor que 13. Entre el 0 y el 13 hay cambio de signo. Perfecto. Ahora me dicen que encuentre las longitudes de los lados del triángulo. Recuerden que este triángulo debe ser rectángulo, el área debe ser de 30 pies cuadrados y la hipotenusa debe medir un pie más que uno de sus lados, de sus catetos. Como ven, tengo un polinomio de grado 3. Y podría tranquilamente aplicar el teorema de los ceros racionales allí para tratar de encontrar soluciones. Tenemos un inconveniente, y el inconveniente que tenemos es que 3600 es un número con demasiados divisores, lo que hace completamente impráctico aplicar el teorema de los ceros racionales directamente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar múltiplos del 3600 entre el 0 y el 13 y vamos a ir probando por ensayo y error hasta que encontremos el valor. Por ejemplo, yo probé en este valor, evalué P de 6. ¿Cuánto me da el polinomio evaluado en 6? Si evalúo el polinomio P de X, sustituyendo toda ocurrencia de X por 6, me da este valor. Si no me equivoqué, me da menos 3132. Les pido el favor a ustedes que constaten si esta respuesta está bien o no. Cambien toda ocurrencia de X por 6. Me sigue dando negativo. Me da más o menos, digamos, por acá, ¿cierto? Queda menos 3132. Muy seguramente la gráfica de la función es así, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí para que se vea un poquito más. Voy a subir un poquito este valor, digamos, por aquí. Digamos que el puntico se encuentra por acá. Esto no está a escala, pues, pero para que nos hagamos una idea es menos 3132. No me dio 0. Espero entonces que el 0 se encuentre entre el 6 y el 13. Busquemos un valor entre el 6 y el 13. ¿Por qué sé que hay un 0 entre el 6 y el 13? Por el teorema del aislamiento de ceros. Si P de 6 da negativo y P de 13 da positivo, quiere decir que entre el 6 y el 13 tiene que estar la raíz. Haber una raíz real, por lo menos. Muy bien, busquemos un número que divida al 3600, que se encuentra entre el 6 y el 13, el 12, por ejemplo. El 12 divide a 3600, el 12 se encuentra acá. Cuando ustedes evalúan el polinomio en 12, el polinomio evaluado en 12 les da 0. Quiere decir que 12 es una raíz o 0 de este polinomio, es una solución de esta ecuación. La gráfica de la función es más o menos esta. Viene por acá por 3600, pasa por menos 3132, cruza el eje X por acá cuando X es igual a 12 y luego asciende acá hasta 963. Acabo de encontrar una solución de X para este polinomio de acá. Entonces yo ya sé que X
es igual a 12. Este cateto mide 12 pies. Bien. Su hipotenusa entonces va a medir 12 más 1, 13 pies. Falta que encontremos el valor de este cateto. Ya tengo un cateto que mide 12, la hipotenusa mide 13, porque mide un pie más que este cateto. Falta que encontremos a este y de aquí, lo habíamos llamado y. Y recuerden que y teníamos ya una expresión para y. A ver si la tenía por aquí. No, la borré. Ya tenía una expresión para y. A ver si la recuerdo. Efectivamente, recuerden que ahorita habíamos dicho, por acá en una ecuacioncita, esto se llama y, este se llama y. Y en una ecuacioncita habíamos escrito que x por y sobre 2, según el enunciado, es igual a 30. El área del triángulo es igual a 30. Si ustedes despejan a y, obtienen lo siguiente. Y es igual a 60 sobre x. Hagan el despeje paso a paso y van a obtener que y es igual a 60 sobre x. Por lo tanto, y es igual acá a 60 sobre x. X es 12. Y si hacen ese cociente, es igual a 5. Por lo tanto, tengo un triángulo rectángulo donde un cateto mide 12 pies, otro mide 5 pies y la hipotenusa mide 13 pies. Entonces ya encontré las longitudes de los catetos y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que satisfacen el problema. Les hago entonces la siguiente pregunta. ¿Será que entonces esta es la única solución real de esta ecuación? Ustedes podrían verificar esto con las herramientas que ya tenemos. De hecho, pueden ayudarse un poquito sabiendo que x igual a 12 es una solución. Aquí les queda luego, si factorizan, una fórmula cuadrática. Tendrían que verificar entonces si esa cuadrática que aparece allí tiene soluciones reales o no. Y si las tiene, si tienen sentido para nuestro ejercicio o no. Ustedes podrían verificar entonces si existen más soluciones para esta ecuación que aparece acá. Muy bien, jóvenes, de esa manera entonces terminamos la clase de hoy. Vamos a verificar si tienen alguna pregunta allí en el chat, vamos a revisarlo. Es exactamente lo mismo que habían dicho, sí. Listo, por el momento pues no observamos ninguna pregunta allí en el chat. Si la encontramos, entonces les haremos llegar la respuesta. Agradecemos su presencia en clase, nos vemos en la próxima sesión donde aplicaremos quiz y el quiz, insisto, es de polinomio de grado superior. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.